Bienvenido una vez más a nuestra pequeña escuela de oración. Es un privilegio poder compartir este tiempo juntos y te invito a que nos acompañes en el tiempo de oración también que tendremos después online mañana, sábado si Dios quiere. Algunas aclaraciones. En este vídeo quiero hablar de algunas aclaraciones. Cuando comenzó este año, el año 2020, ninguno pensábamos que iba a ser un año tan especial como lo está siendo. Es un año en el que nos hemos visto confinados por el tema del coronavirus, etc. En enero prácticamente ninguno de nosotros podía vaticinar algo así, solo quizá los más avispados que ya veían algo de esto en China o que podían haber pensado en ello. Yo sinceramente no lo pensé. Cuando estábamos reunidos orando al Señor y el Señor nos dio esta guía para este año 2020, Casa de Dios y Puerta del Cielo, hablando de la Iglesia, poco podíamos imaginar el reto tan grande que íbamos a tener de ser Iglesia en medio de un tiempo como este. Pero precisamente nacidos para este tiempo, como dice nuestro lema también, uno de nuestros lemas que teníamos para el Congreso y que en la Semana Santa lo estuvimos también estudiando del libro de Esther, hemos nacido para este tiempo y una parte de ser Iglesia en este tiempo es orar. Orar juntos, aprender a orar juntos. Y yo quisiera aclarar algunas cosas que a lo mejor surgen en nuestra mente cuando hablamos de orar la Biblia y que algunos preguntan y que nosotros mismos también podemos preguntarnos. Tiene que ver con el sentido de la palabra de Dios. Hablábamos del Salmo 23 en la sesión pasada y, por ejemplo, si tú dices, confortará mi alma, y estás orando por tu primo que necesita conocer al Señor y estás orando y pidiendo al Señor que te dé oportunidades para que Él llegue al Señor y está pasando por una situación y tú dices, Señor, conforta su alma, evidentemente el Salmo 23 no está hablando de tu primo, ni está hablando tampoco de evangelismo, ni está hablando de llevar el evangelio o la palabra de Dios a los inconversos, está hablando de que el rey David está diciendo, confortará mi alma. Por lo tanto, no estaremos haciendo mal, y a esto quisiera contestar y aclarar. Orar la Biblia no es hacer exégesis de la Biblia. Hacer exégesis es interpretar lo que la Biblia dice y tratar de exponerlo, y cuando predicamos la palabra de Dios o meditamos en ella tenemos que hacer una buena exégesis y entender lo que está diciendo. Pero cuando oramos la Biblia, no necesariamente estamos haciendo exégesis. De hecho, no lo estamos haciendo. Estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra realidad. Y cuando David oró, evidentemente no pensaba en tu primo, no pensaba en tus necesidades, pero es que tampoco estamos buscando eso ni estamos persiguiendo eso, sino que estamos tomando la palabra del Señor y adaptándola a nuestras necesidades, o más bien tomando nuestras necesidades y poniéndolas sobre la palabra de Dios para orar como la Biblia nos enseña acerca de nuestras necesidades. Por lo tanto, cuando dices el Señor es mi pastor, puede que luego tu mente empiece a pensar en pastores, en pastorear, en personas las que pastoreas, personas que te pastorean a ti, situaciones en las que necesitas que el Señor sea tu pastor. Y puedes ir a sitios muy remotos a los que ni siquiera el rey David estaba pensando cuando fue inspirado con este salmo. Pero es que no estamos pensando en lo que David pensaba, eso sería hacer exégesis. Estamos orando como David oraba y estamos añadiendo a esa oración estamos superponiéndole nuestras necesidades y diciendo, Señor, igual que el rey David oraba y pedía que tú fueras su pastor o declaraba que tú eras su pastor, así yo quiero declarar en mis situaciones que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Y te quiero decir algunos beneficios de esto, algunos beneficios de esta práctica. 4 beneficios rápidamente. El primero de ellos es que no se te van a acabar los temas nunca. Con todos los salmos que hay, imagínate, y después hablaremos también en otra sesión de cómo aplicar diferentes salmos en diferentes momentos y te vas a dar cuenta de que no se te acabarán los temas. Segundo beneficio, no tienes que tener ni siquiera peticiones concretas, porque a veces venimos delante del Señor para pasar tiempo con Él, pero a veces o no se nos ocurren peticiones concretas, ni siquiera tienes que tenerlas, solamente tienes que hablarle al Señor a través de la palabra, de cómo la palabra te guía y te inspira, y simplemente hablarle de lo que la palabra de Dios dice y aplicarlo a tu situación personal. Tercer beneficio, no vas a incurrir en repeticiones vanas. Esto que hablábamos en nuestras primeras sesiones, que nuestra mente divaga y que nuestras repeticiones se producen vez tras vez y estamos siempre orando por las mismas cosas, no va a suceder porque estás orando sobre los salmos, y en los 150 salmos prácticamente se están
abordando todos los tipos de problemas, todos los estados de ánimo. Se habla de temor, se habla de frustración, se habla de gozo, se habla de los enemigos, se habla de diferentes situaciones. Que, por cierto, esta es otra cuestión. ¿Qué hacemos con los salmos imprecatorios? Los salmos en los que se habla de destruir a los enemigos. Salmos en los que muy claramente David pide la destrucción de sus enemigos. ¿Qué hacemos? ¿Oramos estos salmos con nuestros enemigos? ¿No iría esto en contra de lo que Jesús dijo de amar a nuestros enemigos? Ok. Quiero responder a esto y aclararlo también. Podemos hacer varias cosas con estos salmos. En primer lugar, podemos orar en contra de nuestros enemigos, entendiendo como nuestro enemigo, en primer lugar, nuestra propia naturaleza, nuestra carne. Claro que sí, nuestra carne que está en contra de nuestro crecimiento espiritual, y podemos orar y decir: Señor, destruye mis tendencias, destruye mi concupiscencia, destruye mi propia carne que me está tratando de esclavizar. Señor, que yo pueda vencerla en todo momento. Ayúdame a destruirla, a hacer morir en mí lo terrenal que es mi enemigo. O podemos simplemente pasar a otra sección. No siempre tenemos por qué comprender todo o aplicar absolutamente todo cuando ni siquiera podemos hacerlo o sabemos cómo hacerlo. Podemos dejarlo aparte y pedirle al Señor que nos dé más sabiduría en otro momento. Podemos entregar situaciones o personas que se comportan de una manera como si fueran nuestros enemigos, entregarlas delante de Dios y ponerlas en sus manos. El Señor va a saber tratar con ellos. Pero ¿cuántos beneficios podemos tener? Y quería decir un último beneficio antes de cerrar esta sección de aclaraciones. Otro de los beneficios es que no vas a estar usando tus propias palabras, sino que vas a estar usando las palabras bíblicas. Por lo tanto, no vamos a estar orando conforme a nuestro cerebro, conforme a nuestras peticiones, conforme a lo que nosotros queremos. A veces oramos al Señor y no estamos orando conforme a su voluntad, pero vas a estar orando expresiones bíblicas aplicadas a tu necesidad. Por lo tanto, es muy fácil de esta forma orar conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos orando su palabra. Te invito a que continúes con nosotros. Únete a nosotros en nuestro culto de oración sábado por la mañana y sé uno con nosotros desde tu casa, aunque estés solo, o con tu familia, con los que estás. Comienza a practicar este tipo de oración. Disfrútalo y estate con nosotros en nuestro tiempo de oración. Que el Señor te bendiga.